cuarto de la ESO, Segunda Guerra Mundial. Tenéis 2 vídeos en el canal sobre el tema, pero bueno, vamos a hacer una especie de resumen y empezamos. Lo que veis en verde fosforito ahí, el criterio número 2, y que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Son las páginas 136 a 139. Empezamos aquí. A ver, yo tengo ya 2 vídeos en el canal sobre la Segunda Guerra Mundial. Cada vídeo de unos 30 y pico, 40 minutos. Entonces no voy a repetir cosas que ya tengo dichas y además mejor editado, con más imágenes y con más gráficos y más cosas. Que yo ahora, ya os digo, estoy grabando desde el iPad. No puedo usar de momento el portátil porque me lo tienen requisado en casa y entonces estamos funcionando así. Entonces, para ampliar el tema, tenéis 2 vídeos en el canal, yo creo bastante explicativos, yo creo que bastante densos, sobre la Segunda Guerra Mundial. Esto simplemente es un poco pues repasar la página, ver si hay alguna palabra que os resulta un poco difícil y ya está, ¿vale? Segunda Guerra Mundial. Tenéis aquí los participantes, ¿vale? Que los vamos a agrupar en 2 bandos. Por un lado los aliados y por otro lado el eje. Dentro de los aliados veis ahí el Reino Unido y Francia, y dentro del eje pues Alemania e Italia. A estos 2 grupos pues luego se les va a ir sumando países, y entonces a los aliados, como veis ahí, pues se les va a sumar la Unión Soviética, que empezó en el lado del eje, o por lo menos con tratados de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética de Stalin. A ese eje se le sumaría Japón, y en cambio Estados Unidos se le sumaría a los aliados, es decir, al Reino Unido y a Francia, ¿vale? Aquí, pues si queréis haceros un par de columnitas en vuestros apuntes, poniendo arriba países del eje, países de los aliados, pero bueno, aquí más o menos en color podéis ver en verde, un verde muy oscuro, quiénes son los países del eje, y en color marrón, pues quiénes son los países de los aliados. Como veis, inmensa mayoría de los aliados, pero vamos, que a Alemania le faltó el cantón duro para haber ganado la guerra. Si hubiera caído el Reino Unido, las cosas hubieran cambiado muchísimo, pero no cayó. Bueno, empieza la guerra el 1 de septiembre del año 39, aunque esto viene de lejos. Recordar que ya lleva varios años Alemania con esa política de si hablas alemán eres alemán, invadiendo zonas que hablaran alemán, como los Sudetes en Checoslovaquia, o incluso el pasillo de Danzig, que había sido alemán y que había perdido después de la Primera Guerra Mundial en favor de Polonia. Entonces esas regiones que Hitler consideraba, ahí tenéis el pasillo de Danzig, ¿veis? Que está separando las 2 zonas alemanas, y Hitler reclamaba para sí. Entonces, y aquí los Sudetes, esa región en Checoslovaquia donde la gente hablaba alemán, y también va a invadir. A esto le suma su alianza con Austria, que ya venía desde el siglo XIX, ya esto lo hemos comentado en clase, como después de la unificación alemana Austria recibirá una especie de paz bondadosa, no humillante, y así se lo genera como aliado para el futuro, ¿vale? Entonces Hitler llevaba ya pues bastante tiempo quedándose con regiones, veis aquí las fechas, que no eran suyas, simplemente con la excusa de que hablas alemán, te vienes conmigo. Y simplemente la fecha de inicio, el 1 de septiembre, de algo que venía tiempo fraguándose. Los países de Europa les veían venir, pero como no querían enfrentarse con él, pues era todo en plan, venga esta y no más, venga esta y no más. Pero claro, siempre había una más. Causas generales, ¿de acuerdo? Vienen aquí, pues era, como veis en la segunda línea, el deseo de venganza por parte de los alemanes, ¿de acuerdo? Porque ellos se habían considerado humillados en el Tratado de Versalles. Así es que esa es una de las grandes causas del Tratado de Versalles.
digo, de las consecuencias del Tratado de Versalles, que es provocar ese deseo de revancha y de venganza por parte de los alemanes y demás, ¿vale? A esto le sumas un líder totalitario totalmente muy carismático y muy belicoso como es Hitler, y le sumas la crisis del año 29 con una gran cantidad de alemanes arruinados que buscan desesperadamente recuperar su dinero, sus pertenencias y su orgullo, pues lo tienes muy fácil para decirle la culpa es de aquel, vamos a por él. Bueno, aquí viene lo de las causas, principalmente ya os digo esa agresividad y todo ese historial de invasiones. Aquí también tenemos ya menciones a Japón, que desde el año 32 había invadido Manchuria, es una zona del continente asiático con muchas minas, porque el problema que ha tenido siempre Japón aquí, el problema que ha tenido Japón siempre es que anda fatal de minas y de recursos minerales y energéticos. Así es que, pues en cuanto ha podido Japón, pues ha invadido Corea o la zona de Manchukuo, ¿de acuerdo? Porque necesita esas minas para esos recursos energéticos y naturales, ¿vale? Y aquí habla pues de la invasión alemana de los Sudetes, como ya os he dicho, en el año 38, quedándose prácticamente con toda Checoslovaquia en el 39 y lo del pasillo de Danzig, ¿vale? Esas son las causas. Como Alemania ha aprendido de la Primera Guerra Mundial, sabe que no puede hacer una guerra contra Europa teniendo a Rusia a espaldas. Así es que vamos a ver cómo, a ver si os pongo aquí un mapa donde se vea. Por eso Alemania, antes de empezar su guerra, a lo que llega es un acuerdo con la Rusia de Stalin, con la URSS de Stalin, de un pacto de no agresión. Mira, yo te invado Polonia y nos la repartimos. Y tú me prometes que no me vas a atacar por detrás. Y otro, bueno, pues vale. Entonces, de esa manera Alemania podrá dedicarse a atacar hacia el oeste, es decir, hacia Francia, dedicar sus tropas hacia Francia. Todo esto explicado en los dos vídeos que ya os dije que tenéis en el canal. En cuanto al desarrollo, sabéis que a mí, pues, bueno, aquí tenéis las características de la guerra y luego el desarrollo. A mí el tema batallita sabéis que me importa bastante poco, quitando alguna muy concreta por su, yo que sé, importancia en la historia, pero no soy mucho de el día a día de la guerra. Características, a lo que está en negrita. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pues que abarcó a todo el mundo. Ese es el tema. Es decir, en todos los continentes, en todos los océanos hubo guerra, afectando al 90% de la población mundial de una o de otra manera. Que fue muy larga, porque fueron 6 años de guerra, más los 2 años previos de que te meto, y entre otras características que veis aquí, que fue una guerra total en el sentido de implicar a toda la economía, todos los sectores sociales, publicidad, contraofensivas, tecnología, aviación, química, absolutamente todo, todo, ¿de acuerdo? Movilizando a 100 millones de soldados, usando armas superpoderosas como puede ser tanques, bombardeos, aviación, y esta expresión, ¿vale? Extremadamente inmisericordia, es decir, sin misericordia. Se bombardeó población civil a mansalva, 800 millones de civiles, ¿de acuerdo? Pues que van a ser movilizados o implicados en la guerra, 800 millones de civiles, ¿vale? Más, por ejemplo, los japoneses en la zona asiática, pues con violaciones masivas, torturas, genocidio alemán sobre los judíos. Bueno, esto os podéis hacer a la idea. Aquí tenemos una primera fase que es del 39 al 41, que son todo victorias del eje, son todo victorias alemanas, con esta guerra relámpago, que es lo que significa la Blitzkrieg esta, la guerra al relámpago. Y en esos 2 años pues es todo ganar, ganar, ganar. ¿Cuál es el problema? Que se paraliza el frente en el Reino Unido porque no consiguen conquistar las islas. Es decir, durante muchos meses Hitler intentó invadir las islas británicas, pero no lo va a conseguir. La guerra, lo que se llamó la batalla de Inglaterra, la pierde porque la aviación inglesa supo defenderse muy bien. Tenían una cosa nueva que se había inventado ahí, que eran los radares, y entonces sabían por dónde le venían los alemanes y podían ir corriendo a tapar esa fuga de agua
que les venía a mansalva, y así durante meses. Total, que Hitler se aburre, y como se aburre Hitler de no conquistar Inglaterra, pues es cuando comete su error crucial, que es volverse contra la URSS. Ya estamos en el año 41, y en ese año 41 pasa el otro error crucial, que es Estados Unidos, que estaba, digamos, en plan aliado, pero no participando en la guerra activamente, cuando sufre el ataque de Pearl Harbor a finales del año 41, pues ya tiene la excusa para entrar a sangre y fuego en la guerra, ¿vale? Del año 41 al 43 lo que tenemos es una especie de status quo, de mucha batalla, en la que los aliados empiezan a recuperar algo de terreno, pero todavía no han sido batallas cruciales. Simplemente se dan cuenta de que en Europa no hay manera, así es que se van al norte de África, y es en el norte de África donde se van a desarrollar muchas de esas batallas, aparte de la cantidad de tanques que va a perder Hitler en la invasión rusa, con la batalla de Stalingrado, y los japoneses pues partiéndose el cuerpo contra los estadounidenses en el Pacífico. Y luego llega ya esto de que los aliados cambian las tornas, o vuelven de cara a la moneda de la guerra, del 43 al 75, que es cuando ya empieza la ofensiva en Europa a través de Italia, a través de Sicilia. Entonces lo primero que caerá será Italia. Tenéis en mis vídeos las imágenes de Mussolini masacrado por su propia población y colgado y torturado. El desembarco en Normandía en el año 44, a mediados del año 44, y luego pues esa carrera hacia Berlín, por un lado los rusos y por otro lado los estadounidenses con ingleses y franceses hacia Berlín, y que en abril del año 45 pues eso, se suicida Hitler, es capturado Mussolini, todas estas cosas, y se acaba en Europa la Segunda Guerra Mundial. Todavía quedarían unos meses en el Pacífico hasta que Estados Unidos lanza las bombas de Hiroshima y Nagasaki, como veis ahí en la última línea, en agosto del 45, y el gobierno japonés pues pide el armisticio y se acaba la Segunda Guerra Mundial. En Europa en abril, en el Pacífico en agosto. Consecuencias de todas las guerras, pues las de siempre: muerte, destrucción y sangre por las calles. Tenéis ahí los datos, muchísima más gente que la Primera Guerra Mundial. Si en la Primera Guerra Mundial hablábamos de unos 10-12 millones de personas, en la Segunda Guerra Mundial hablamos de 50-60 millones de muertes, más heridos, más desplazados, pues ya está, ¿vale? Repercusiones políticas, pues nada, que desaparecen prácticamente las monarquías del escenario, desaparecen los regímenes totalitarios en gran parte, va a quedar realmente pues España y alguna cosita por los Balcanes y poquito más. En cuanto al fascismo o de esa vertiente, porque Stalin va a seguir en el poder hasta que se muera en el 56, me parece, el 53-56 que muere Stalin, va a seguir en el poder sin inmutarse. Y entonces aparece este nuevo orden mundial, las dos superpotencias que van a ser Estados Unidos y la URSS. De hecho, la sede de la Sociedad de Naciones, que ahora se va a llamar las Naciones Unidas, ya no va a estar en Europa, ya no va a estar en París, se traslada a Estados Unidos, se traslada a Nueva York, que es una forma de decir, ahora el centro del mundo está aquí, en Estados Unidos. Y en cuanto a los cambios territoriales, que sería lo último, bueno, pues el nuevo mapa europeo, con muchos países que han ganado territorios, otros que lo han perdido, y quedándose más o menos así. Porque la URSS, y ese es el gran condicionante, los países que ha ido invadiendo para expulsar a los alemanes no lo abandona, no los abandona. Entonces, lo mismo que los aliados que van por la izquierda desde Normandía recuperando terreno, cuando llegan a Berlín se vuelven para sus casas, los rusos que vienen desde la derecha, cuando llegan a Berlín, no se van para sus casas, sino que se quedan como tropas de ocupación. Y ahí es donde empezará la Guerra Fría. Pero eso ya será otro criterio. Criterio 1, este que está en naranja, que será la Guerra Fría, que también tenéis vídeo en el canal. Vale. Así es que terminamos con esto el vídeo de hoy. Espero que os haya servido.